Ya. ¿Ven ahí? Sí. Ya. Entonces, la idea es que nosotros, a partir de la información que vamos a tener de los estados financieros básicos, que le vamos a llamar situación financiera y estado de resultados, podamos hacer un análisis muy básico de las estructuras patrimoniales y económicas de la empresa. Entonces, en este caso, lo primero que tendríamos que ir es al balance general o a la situación financiera de la empresa y tomar los valores macro, que serían los totales de los activos corrientes, los totales de los activos no corrientes y el total del activo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Se acuerdan del rectángulo que calculábamos los porcentajes? Entonces, aquí yo coloco las cantidades, que en el caso de los activos corrientes eran 75.983.776 para el año 2012 y 69 millones aproximados para el año 2011. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo este valor, lo divido por el total de los activos y lo multiplico por 100 y me da que el porcentaje de activos corrientes sobre el total de los activos para el año 2012 es 65,34%. Para el año 2011, 62,93%. Y hago la misma operatoria. Tomo el total de los activos no corrientes, 40 millones aproximados, y lo divido por el total de activos, que son 116 millones, lo multiplico por 100 y me da 34,61% para el año 2012. Y con la misma operatoria, 37,07% para el año 2011. Entonces, esta primera parte, fíjense que yo no he mirado cada una de las cuentas que aparecen en esos estados financieros, sino que más bien he mirado los totales y he construido mi estructura financiera a partir de los activos corrientes, no corrientes y el total de los activos. Y para el año 2011, como dije, el total de los activos corrientes representa un 62,93 y el total de los activos no corrientes 37,07%. Entonces, ¿de qué nos sirve esa parte de los activos corrientes y no corrientes? Dijimos que era el bloque de la inversión. Por lo tanto, la pregunta que cabe acá es, ¿cuál es la mayor inversión que ha realizado la empresa en los años 2011 y 2012? ¿Quién me podría decir eso? ¿En qué invirtió más la empresa en el año 2011 y 2012? ¿Alguien responde? Que no tengo acceso al chat. ¿En los activos corrientes? En los activos corrientes, ¿cierto? Porque el año 2011 representó un 62,93% y en el año 2012 aumentó un poco a 65,39%. Entonces, lo primero que yo puedo decir es que la empresa invierte en más activos corrientes que en activos no corrientes. Después, voy al lado del financiamiento. El financiamiento, recuerden que estaba el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. Entonces, en este apartado, yo puedo descubrir quién está aportando, quién está financiando con mayor porcentaje de la institución, si son terceros o son los dueños. En este caso, nosotros calculamos el total de los pasivos corrientes, que representa un 31% en el año 2012, el total de pasivos no corrientes, un 28,06%, el total de los pasivos, 59,06%, y el patrimonio, un 40,94%. Lo mismo para el año 2011, con pasivos corrientes 55,65%, y en el año, para los pasivos no corrientes, 5,49%, llegando a un 61,14%. Si yo miro este lado del financiamiento, para el año 2012, ¿es el pasivo con tercero o el patrimonio el que tiene el mayor financiamiento o el mayor aporte?
¿Quién me va a responder? En este caso, si yo visualizo 59,06% frente a un 40,94%, me está diciendo que los pasivos no corrientes son los que más, perdón, los pasivos, el total de pasivos, es el que provoca mayor financiamiento. Y por lo tanto, el patrimonio está por debajo del indicador que habíamos dicho entre un 45 y un 55%. Para el año 2011, si nosotros nos fijamos, también ocurre lo mismo, que el pasivo con tercero es el mayor financiamiento que tiene la empresa por sobre el patrimonio, y en el año 2011 tiene un 61,14 y un patrimonio menor de 38,86%. Entonces, de este lado del estado de situación financiera, cuando nosotros calculamos el financiamiento, podemos indicar de dónde provienen los recursos. En este caso ya dijimos a grandes rasgos que era de el pasivo con tercero. Pero dentro del pasivo con tercero debemos descubrir dónde está el mayor financiamiento. Y eso es lo que vamos a hacer en otras láminas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estructurar la situación financiera calculando solamente los porcentajes de activos corriente, pasivo corriente, de pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio. Y ahí sabemos inversión por un lado de los activos y financiamiento por el lado de los pasivos. Y ahora voy a lo medular. Tomo las inversiones de la empresa en el periodo 2011-2012, vuelvo a retomar el cuadro y ahora voy a investigar dónde está la mayor inversión de la empresa. Ya dijimos que en el año 2011-2012 la mayor inversión eran los activos corrientes, pero para saber en qué partida o en qué invierte más la empresa, tenemos que mirar el estado de situación financiera y comenzar a analizar cada una de las cuentas. Bueno, yo lo hice y descubrí lo siguiente. La mayor inversión estuvo en los activos corrientes tanto para el año 2011 como para el 2012. Durante el 2011, la mayor inversión representó un 62,93%. Para el 2012, la mayor inversión representó un 65,39%. Hasta ahí solamente voy enunciando el porcentaje. Pero acá es lo importante. ¿Cuál es la partida o el rubro que más representa inversión? Y ustedes se van a dar cuenta que mirando el monto de las cuentas que aparecen en el estado de situación financiera, se van a percatar que fueron los deudores comerciales. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Cuando yo hablo de deudores comerciales, significa que he vendido al crédito. Es decir, he tenido que recurrir a ampliar las políticas de crédito para que las empresas compren los productos que fabrica esta empresa del rubro farmacéutico. Por lo tanto, ¿qué hubiesen esperado ustedes? ¿Dónde creen ustedes que debieran estar las mayores inversiones de las empresas en este minuto? En activo corriente. ¿Ya? ¿Y dónde tú le pondrías la mayor inversión aparte de deudores comerciales? Porque fíjate que los deudores comerciales estás invirtiendo en algo que tiene un riesgo. Yo no sé si me van a pagar o no me van a pagar. Dentro de los activos corrientes, ¿dónde crees tú que podría la empresa colocar la mayor inversión para proteger un poco su inversión? ¿Dónde creen? Algo conversamos ahí de las inversiones, los depósitos, los fondos mutuos, ¿ya? Las acciones. La verdad que si es en activos corrientes, es decir, a corto plazo, y quiere generar liquidez para la empresa, debiera estar colocando los ojos en lo que son depósitos a plazo, fondos mutuos, comprar acciones, o si está pensando en el largo plazo, invertir en
maquinarias, equipo, en general en propiedades, planta y equipo, ¿ya? Porque sabemos que eso va a durar por más tiempo. Pero colocar la mayor inversión en deudores comerciales es un riesgo, porque sabemos si nos van a pagar o no nos van a pagar los clientes, no sabemos eso. Porque tal como los proveedores miran mi situación financiera y económica, los clientes, yo también tengo que mirar de mis clientes cuál es la situación financiera y económica antes de otorgarle una facilidad mayor en el tema de los créditos. Sabemos que igual las empresas tienen que abrirse Disculpe, a las políticas de crédito. Sí, dígame. esto va a depender entonces de la actividad económica de la empresa, porque si Por un sector supuesto. financiero, sí se nos Sí, convendría que la mayoría de nuestros activos fueran no corrientes, que fueran deudores comerciales. exactamente, porque por ejemplo, si yo soy una empresa fabricante donde necesito maquinaria, donde necesito equipo, la mayor inversión va a estar en las propiedades, planta y equipo, porque es lo que yo necesito de base. En cambio, si fuese una empresa prestadora de servicio, tú vas a decir, no es necesario que yo compre tanto equipo y maquinaria, mejor lo voy a dejar en los depósitos a plazo, en comprar acciones de otras empresas, en fondos mutuos, o lo dejaré en una cuenta corriente mientras decido en qué invertir. O también puedo pensar de que si soy una empresa con productos no muy comunes en el mercado, que soy casi el único proveedor de algunas empresas, también uno podría decir que la mayor inversión que va a hacer esa empresa va a ser en mantener los stocks necesarios para hacer frente a las futuras ventas que va a tener. Pero ahí se tiene que ir equilibrando el asunto. Pero generalmente cuando uno piensa en empresas fabricantes, piensa inmediatamente que la empresa está invirtiendo en equipos, maquinaria, y cuando son empresas de servicios se van para el lado de los corrientes. Y lo que hace esta empresa es ampliar políticas de crédito porque lo más probable es que tenga una falta de liquidez y o tenga una mala situación económica y por lo tanto está vendiendo más al crédito y le está dando apertura a vender, no importa las condiciones. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Profe, Dígame. es que no, a mí no ¿Sí? me quedó muy claro, como la relación de los deudores comerciales, ¿no sería eso activos corrientes porque van a pagar en 30 o 60 días o una cosa así o no? ¿No tiene que ver Ya, con los mira. activos corrientes? Los deudores comerciales son Sí. aquellos, si están en el corriente, pueden ir entre un día a 365 días. Por lo tanto, si yo quisiera saber cómo se van a comportar los clientes o la historia del pago o de la cobranza que ha tenido la empresa, tendría que ir a analizar no solamente el ítem de deudores comerciales, sino más bien ahora pedirle un informe a quien maneje los deudores comerciales, que en este caso es el departamento de ventas, y pedirle cuál es el comportamiento de estos deudores comerciales. Porque si tienen buen comportamiento, yo digo, ya, amplío el crédito y me va pagando. Pero si tiene mal comportamiento, a lo mejor yo voy a tener que restringir el tema de darle crédito a esa empresa. ¿Cuántos deudores incobrables voy a tener? También tengo que hacer la estimación de la incobrabilidad de los clientes, porque no todos van a pagar. ¿Ya? Yo lo único que digo que es más riesgoso poner la mayor inversión en deudores comerciales. ¿Por qué lo hace la empresa? Porque no tiene efectivo equivalente para hacer inversiones, porque si no lo haría. Lo haría comprando maquinaria y equipos, lo haría colocando depósitos a plazo o generando otro tipo de instrumentos financieros. ¿Se entiende eso? Yo, o sea, esa última conclusión que usted saca, no entiendo cómo la saca, la inversión más representativa, eso que dice ahí de los activos no corrientes, ¿eso de dónde lo saca? ¿Eso sale en el informe? Perdón. Aquí es activos corrientes, ¿ya? Porque la mayor inversión estaban en los activos corrientes, ¿cierto? Sí, ¿O en los no corrientes? en los corrientes. En los corrientes, ya. Entonces, ¿de dónde yo saco esto? Miro el estado de situación financiera. Déjenme ver si puedo abrir voy a dejar de compartir este.
y voy a buscar mi otro estado financiero. Espérenme un poquito. Déjenme ver si encuentro. Lo voy a abrir desde acá. Ya. Voy a ver si puedo compartir. No sé por qué no me deja compartir. Necesito. A ver, voy a ver si. No. Ya, miren. Cuando nosotros tenemos la empresa Andrómaco S.A., yo les mostré un estado financiero y dentro de los estados financieros aparece el estado de situación financiera y aparecen los activos corrientes, aparecen los activos no corrientes para el año 2012-2011. No sé si ustedes lo pueden abrir en sus computadores, eso que yo les había mandado. Entonces, cuando reviso los activos corrientes, me encuentro que hay efectivo equivalente de 1 millón y me voy a los deudores comerciales y sale 51 millones de pesos. A diferencia de los activos no corrientes, que la mayor cantidad de los activos está en activos intangibles. Y las propiedades, planta y equipo también tienen un valor considerable, pero si nosotros nos fijamos acá, como la mayor inversión estaba en los activos no corrientes, revisamos las cuentas que aparecen en los activos corrientes y me percato que definitivamente en ambos años los deudores comerciales son los que más tienen inversión. No sé si lo vieron ahora en los estados financieros que les mandé. Sí, a mí me saltó una duda, disculpe, me saltó una duda ya. Con lo que está puesto en el, lo voy a compartir bien, porque aquí, que esta parte que está en el texto, en el archivo donde dice que cuando el activo es corriente, están considerados acá los deudores comerciales. ¿Por qué estaba como no corriente? Sí, no, es que, mira, yo lo acabo de corregir mi Power porque decía activos no corrientes, pero son activos corrientes. Que vienen ahora, de acá, ¿cierto? De aquí. Sí, igual podemos tener deudores comerciales no corrientes cuando demos créditos que supere un año. Ya. También es posible. No es lo común, pero hoy día, por ejemplo, yo me puedo encontrar con depósitos a plazo, sobre todo las compañías de seguros te están ofreciendo inversiones por sobre los 365 días. ¿Ya? Y ahí, a pesar de que uno sabe que eso es corriente porque tiene que ver con los flujos, por el tiempo que se le ha dado y se le ha definido al contrato, al convenio, lo tira al no corriente. ¿Ya? El corriente siempre va a estar entre 1 y 365 días y el no corriente sobre los 365 días. O generalmente hablan de un año o sobre un año. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Entonces, volviendo a nuestros estados financieros, si nosotros lo miramos, yo para determinar dónde está la mayor inversión, yo tengo que mirar las cuentas necesariamente porque como ya dije que el total de los activos corrientes era el mayor representante de los activos o de las inversiones, busco dentro de los activos corrientes dónde está la mayor inversión. Y aquí nos encontramos con esos deudores comerciales. Ahora, si usted se fija, después se va a inventarios o existencia, que también tiene un porcentaje, y finalmente se va a otros activos por impuestos corrientes, que eso es por diferencias de impuestos. Pero generalmente las mayores inversiones, si están en los corrientes, o están en la existencia, están en el efectivo, o están en los deudores comerciales. Y cuando vamos al activo no corriente, si encontramos aquí que hay mayores inversiones, generalmente está por las propiedades, plantas y equipos que representan las maquinarias
los equipos, las instalaciones, las bodegas, las oficinas, las edificaciones, ¿ya?, que ocupa la empresa. Y que generalmente es lo que uno hace también de invertir en propiedades porque sabe que en el futuro las puede rentar y le va a generar una plusvalía importante allí. ¿Ya? ¿A qué se refiere en el listado cuando aparece un activo intangible? Ya, intangible, por ejemplo, puede ser un derecho de llave, puede ser una patente, puede ser una franquicia, puede ser las marcas registradas, ¿ya? Esos son intangibles, es decir, todo aquello que yo no veo ni puedo tocar, pero sí representa una inversión para la empresa, ¿ya? Por ejemplo, ¿hay algún, dentro de los laboratorios, todos tienen sus marcas registradas, ¿cierto? Anda una mosca. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Ya, casi todo. entonces cuando yo registro esa marca, yo le doy un valor razonable y por lo tanto lo ingreso a la contabilidad de la empresa. Pero yo sé que ese intangible va a tener una vida útil dependiendo del tiempo que yo la quiera tener, si es que después puedo vender la marca. Por ejemplo, las franquicias que tienen que ver con McDonald's o con, ¿qué otra empresa hay acá que es conocida también que tiene la franquicia? El Kentucky. Esas de comida generalmente son franquicias de empresas internacionales que se le otorgan a las empresas nacionales, pero yo pago por esa franquicia. Entonces, como el valor es muy elevado, yo lo ingreso a la contabilidad, pero como sé que el contrato va a durar 5 años, lo llevo al no corriente. Por ejemplo, más fácil aún, yo tuviese que arrendar una propiedad y esa propiedad yo la quiero tener por lo menos por 10 años para poder levantar mi empresa. Pero el dueño, para poder mantener eso, me va a cobrar un derecho de llave que va a significar el sector donde está ubicado el terreno o el tránsito de clientes o potenciales clientes que vaya a tener la institución. Entonces me va a pedir un dinero bastante elevado, supongamos, no sé, 20 millones de pesos por un arriendo de 1 millón de pesos mensual. Entonces, ese 20 millones de pesos usted lo va a ingresar como un intangible, como derecho de llave, y que después lo va a ir llevando a resultado a medida que pase el tiempo y vaya utilizando la propiedad, ¿ya? Eso generalmente lo hacen también en los malls, que son los arriendos bastante caros, y por lo tanto aseguran al cliente, porque no estamos hablando de garantías de arriendo, estamos hablando de ya pagar por la plusvalía, por la clientela, por la ubicación geográfica. ¿Ya? No sé si se entiende eso. Ya, voy a continuar entonces, voy a seguir presentando. ¿Dónde está mi? Entonces, estábamos hablando de las mayores inversiones y por lo tanto descubrimos que esta empresa tenía la mayor inversión dentro de los activos corrientes y la cuenta más representativa eran los deudores comerciales. Ahora vamos por el lado del financiamiento. Dijimos que el mayor financiamiento de la empresa lo tenían los pasivos con tercero porque superaba el porcentaje por sobre el patrimonio, que es el aporte que hacen los dueños. En ambos años representa un mayor porcentaje de financiamiento que el patrimonio, el pasivo con tercero. Entonces, veamos. Para el año 2011 y para el año 2012, en ambos periodos, la empresa se financia con recursos de tercero principalmente. Para el año 2011, el mayor financiamiento representó un 61,14 y para el 2012, el mayor financiamiento lo representó en un 59,9
0,6%. Ahora, si yo miro el estado financiero, me voy por el lado de los pasivos y reviso dentro de los pasivos con tercero cuál es el mayor representante del financiamiento, me voy a encontrar que está dentro de los pasivos con tercero, pero donde dice otros pasivos financieros corrientes. Entonces, voy a mirar aquí mi estado financiero, me voy para el lado de los pasivos, reviso todos los pasivos corrientes, reviso todos los pasivos no corrientes y descubro que el mayor financiamiento lo está dando los otros pasivos no corrientes con 31 millones de pesos y para el año 2012, pero para el año 2011 reviso y está en el pasivo, otros pasivos financieros corrientes, con 36 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? ¿Se ve la pantalla? ¿Ah? ¿Se ve negra la pantalla? Ya. ¿Ahí lo ven? Sí. Ya, ahí ven. Ya. Entonces, en el caso de la inversión, nos coincidió de que la mayor inversión estaba en deudores comerciales, pero aquí, revisando la información de la empresa, el mayor financiamiento del año 2011 está en los otros pasivos financieros corrientes, pero en el año 2012 cambia a otros pasivos financieros no corrientes. ¿Qué ejemplo nosotros podríamos tener de estas cuentas? Los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, o en general los préstamos que otorgan las instituciones financieras. Entonces, ¿Profesora? en un primer, dígame. Consulta, ¿en la diferencia al final entre corriente y no corriente va a ser solo el plazo del... Solamente el plazo por ahora. Lo que pasa es que la norma dice ciclo normal de operaciones, pero la verdad que en Chile nosotros lo llevamos a un año o superior a un año, 365 días o superior a 365 días. Esa es la diferencia que se hace del corriente y no corriente. Ok. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, como les decía, en este caso cambió el financiamiento de un año a otro. En un primer año se financió más con créditos a corto plazo, menores a 365 días, y en el segundo año del 2012 se arriesgó y tomó créditos por mayor periodo. Seguramente, si revisamos a lo mejor las propiedades, planta y equipo, a lo mejor tiene algún crédito hipotecario por allí, asumiendo alguna adquisición de alguna propiedad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que esta empresa, el mayor financiamiento lo tiene el pasivo con tercero, que supera el financiamiento que tienen los dueños. En este caso, el financiamiento que ha dado los dueños es demasiado bajo y por lo tanto se ha recurrido al financiamiento del mercado. En cuanto a la situación económica de la empresa, yo tengo que ir a revisar los ingresos, los costos de venta. Entonces, ¿dónde me voy a trasladar yo ahora para revisar la situación económica? Me voy al estado de situación, resultado integral del estado de resultado. Por lo tanto, ¿qué tomo? Grandes áreas solamente. Los ingresos por venta, que son los ingresos de actividades ordinarias, el costo de venta, la ganancia bruta y la ganancia neta. Esta ganancia neta, considérenla, anótenla por ahí, que sea la ganancia antes de impuesto a la renta, porque para no ver el efecto que tenga, la verdad que no tiene mayor incidencia el tema del impuesto aquí, ¿ya? Por lo tanto, estos valores vienen dados, ya están calculados. Lo que yo hago es lo de acá, voy calculando, recuerden que la base siempre eran los ingresos ordinarios, y voy calculando. En este caso, en el año 2011, el costo de venta representó un 41%, y en el año 2012 un 39%. Por ende, la rentabilidad que se generó en la operación principal de la empresa en el año 2011 fue de un 58,67% y en el 2012 un 60,62%. Ustedes dirán, súper bueno, ¿sí o no? Tener un 60, un 58% de rentabilidad en lo que yo dije que iba a hacer, ¿no es fantástico?
Ya, pero fíjense cuando ya vamos descontando los gastos de administración, los gastos de comercialización, otros gastos, revisamos otros ingresos, cómo baja de un 58 a un 20% y de un 60 a un 18%. Entonces, uno puede decir que si bien la empresa genera rentabilidad positiva, tiene ganancia bruta bastante buena, la verdad que cuando va a hacer el cálculo de la ganancia neta, el porcentaje baja considerablemente. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis y pensar por qué la empresa, si obtuvo tanta ganancia en lo que dijo que iba a hacer, después, finalmente, con todas las operaciones que realiza la empresa, ¿por qué baja tanto la rentabilidad? ¿Ya? Entonces, generalmente, los gastos mayores asociados a la disminución de la ganancia bruta son las remuneraciones. O hay en empresas que cuando recién se integran a los mercados gastan mucho en marketing, en publicidad. Por lo tanto, también esos son costos que hay que revisar. Entonces, ¿qué podríamos decir de la rentabilidad? En ambos periodos ya dijimos que se generó un resultado positivo, utilidad neta. La ganancia bruta del año 2011 representó ese 58,67%, en el 2012 un 60,62%, que para nada es malo, eso es demasiado bueno, pero cuando vamos a revisar sus ganancias netas, es decir, descontando todos los gastos de administración, marketing y otros gastos, nos damos cuenta que del 58 bajó al 20,76%, y del 60 bajó al 18,51%. Y eso es lo que habría que revisar, cómo una empresa que gestiona bien la operación principal, se les va de las manos el tema de las otras operaciones. Entonces, miren lo importante que es revisar el patrimonio. Aquí vamos a colocar 2011, 2012. Una consulta, Ya. la ganancia neta, esa, ¿de dónde se saca? Porque las cifras no aparecen. Mira, ya, yo te voy a decir al tiro. Espérame un poquito. Ya, voy al estado de resultados y en estado de resultados, ya, pero fíjate que acá tengo la ganancia antes de impuesto a la renta. 9 millones. ¿Tengo malo? Sí, es que ganancia pérdida antes de impuestos dice 9 millones para el 2012 y 4 millones entonces, para el... déjame ir a revisar el Excel. 9.473.114. Ya. Ya, ¿cuánto es? ¿9 millones cuánto? El antes de impuestos, 9.473.114. 473. Para el 2012. 473. 144. Perdón, Ya, y para 114, perdón, 114. 114. ¿Y para el otro año? Para el 2011, 4.797.292. ¿Ya? 292. Ya. Y la verdad que me voy de nuevo. ¿Ya? Copiar. Donde tengo mi estado de resultado. Ya. Ahí sí. 9.473.114 y 4.797.292. Ahí sí. Sí. Entonces, si yo me fijo, la situación aún es peor. De 58 bajó a 5,41 y de 60 bajó a 9,68. ¿Los ingresos y los costos los tengo bien? Ingreso. Es Sí, el ingreso eso financiero, también. sí, está bien, cierto, sí. Sí, sí era Ya. la ganancia Entonces neta. vamos a cambiar aquí 968, 541.
968. Ya. Vamos a durar porque después yo se los voy a mandar. Ya, entonces, qué bueno que me hicieron el alcance. Entonces, en este caso, empeoró la situación. O sea, aún empeoró. Entonces, aquí vamos a cambiar esto. Lo voy a sacar, voy a ir a mi Excel y voy a tomar los valores. También les voy a mandar el Excel si les acomoda, porque así tienen una plantilla para hacer el trabajo también. Ya. Entonces, la idea es que yo pudiera hacer un análisis global de la institución. ¿Tiene buena situación financiera? ¿Tiene mala situación financiera? ¿Tiene buena situación económica? ¿Tiene mala situación económica? Entonces, inmediatamente uno podría decir, ok, igual tiene un patrimonio positivo, no tiene un patrimonio negativo. Pero si vamos a la teoría de la administración financiera, el rango en que debiera estar el patrimonio es entre un 45 y máximo un 55%. Es decir, ni muy entregada a terceros, ni muy entregada a los dueños. Por lo tanto, en este caso, nosotros podríamos decir que los dueños están dejando en manos de terceros la empresa, porque en el fondo, si el tercero me ofrece mayor financiamiento, yo le debo más a los dueños, perdón, a los terceros que a los dueños. Y por lo tanto, también visualizo que hay una baja del patrimonio del año 2011 al 2012, a pesar de que no es mucha la diferencia, pero igual hay una tendencia a una baja en el patrimonio. Y ahora, cuando hablamos de la rentabilidad neta, nosotros nos damos cuenta que la empresa, si bien generó utilidad, hay desde la utilidad bruta o la ganancia bruta a la rentabilidad neta, hay demasiada diferencia. O sea, si a mí me preguntan de esta empresa, donde vi que su administración de los recursos para generar la renta bruta y de la operación principal rentaba cerca del 60% y baja a un 9% a un 5%, es preocupante. ¿Ya? Si bien a lo mejor aumentó del año 2011 al 2012 un porcentaje, la verdad que no es bueno eso. ¿Ya? Y si yo reviso mi estado financiero, quiero mirar el estado de resultado, mirarle los gastos de administración. Si le miro los gastos de administración, son 43 millones de pesos. Los de distribución no es tanto, los de publicidad son 2 millones. Entonces, ¿dónde está el mayor ojo que poner a esta empresa para saber si en definitiva puede repuntar esa ganancia neta? Están los gastos de administración. Y generalmente los mayores gastos o los representativos de esos gastos de administración son las remuneraciones. Una consulta. Dígame. Me cuesta un poco entender el estado de resultados por función, el documento original. Ahí lo que va haciendo es va restando a medio por esas líneas, como pensé que eran, sí, que se iban sumando. No, entonces partimos de la ganancia bruta y después vamos restando ítem. Exactamente. Ya, por eso fíjate que suma los otros ingresos y resta todos los costos, los gastos de distribución, de administración, otros gastos, y otras pérdidas. 13, claro. Cuando está entre paréntesis es porque lo está restando. Perfecto. Entonces, ¿y nosotros por qué tomamos antes de impuestos y de los otros de operaciones continuadas, atribuibles? Ese no lo... Lo que pasa es que para efecto de conocer cuál es la situación financiera de la empresa, para efecto de este ejercicio, de este ejemplo, lo demás no tiene mayor incidencia en el resultado que vamos a obtener. Aquí está la clave, donde está la ganancia bruta y la ganancia neta ante impuesto, porque me representa el quehacer y la utilización de los recursos que se pusieron en manos de los administradores, ¿ya? Porque lo demás depende
de que si la empresa tiene una inversión o de los dueños de las empresas cuando tienen el tema de la controladora. Pero como este es un estado consolidado, que esta empresa debe ser parte de otra empresa, nosotros la analizamos en forma individual. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es importante revisar el consolidado con las demás empresas? Cuando yo la vaya a comparar con otras. Porque hoy día yo estoy diciendo que la empresa tiene no muy buena situación económica ni muy buena situación financiera, pero a lo mejor si la comparara con otra del mismo rubro, me voy a encontrar con que es posible que esta sea la mejor dentro del rubro. ¿Ya? Pero por sí sola, la empresa, como muestra sus situaciones financieras y económicas, podríamos decir que no es la mejor. No es mala, pero no es la mejor. ¿Ya? Pero sí podríamos decir que a lo mejor al compararla con otra, puede salir favorecida y que su situación financiera y económica sea mejor que otra empresa del mismo rubro o del consolidado donde tiene inversiones. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Marlene, Sí. ¿O no mucho? quisiera ¿Sí? hacer una pregunta que me da un poquito de pudor, pero tengo que hacerla porque No, un pregúnteme nomás. poquito... Yo, Mira, si estamos analizando un Ya. estado de situación de un laboratorio donde las ventas de productos farmacéuticos constituyen su ingreso. ¿Por qué ¿Ya? el costo de venta se resta a los ingresos en vez de sumarlo? Ponte tú, no me queda claro. Ya, mira, yo te voy a decir al tiro. Cuando tú generas la venta, que serían los ingresos del laboratorio, que en este caso serían prestaciones de servicio o también vende productos. Ya, supongamos que es la prestación de servicio. ¿Cuánto te costó prestar ese servicio? Entonces ahí tú dices, lo que a mí me costó prestar el servicio, lo tengo que restar a los ingresos porque en el fondo es lo que yo tuve que gastar o invertir para poder obtener esa venta, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú haces los ingresos, esos ingresos no son netos, esos ingresos son totales. Por lo tanto, tú dices, de esos ingresos, ojo, no puedo hacerme muchas expectativas, tengo que ver cuánto me costó generarlos. Por lo tanto, descuento los costos de venta o los costos asociados a la prestación del servicio del laboratorio. ¿Ya? Por esa razón se los tengo que descontar. Es igual cuando yo le resto a los activos los pasivos. Lo que tengo menos lo que debo. En este caso, lo que vendí menos lo que me costó vender. Lo que presté de servicio menos lo que me costó de prestar el servicio. Eso es. Es que yo pensaba que eso tendría que estar en los costos de administración, por ejemplo. Ah, lo que pasa que en el costo de administración tú vas a llevar todos aquellos otros gastos que están asociados a la operación de la empresa, que ayudaron, pero que no forman parte del costo. No eran directamente relacionados con el costo de la venta, como es la materia prima, o la mano de obra o los gastos indirectos de fabricación. ¿Ya? ¿Cuándo te va a quedar más claro eso? Cuando veas la parte de costos. Y ahí tú vas a decir, sí, estos costos que yo incurrí son necesarios para producir ese ingreso. Ahora, lo ideal es no tener el costo, pero es muy difícil no tener el costo asociado al ingreso, porque algo te tiene que haber costado generar ese ingreso. Y además, tú dices, hoy tuve que pagar todos estos otros, distribución, administración, remuneraciones, y por eso, finalmente, de haber ganado un 50%, me bajó a ganar un 10%. ¿Ya? Súper, sí. Gracias. Ahora, hoy día las empresas no están generando muchas rentabilidades. Cuando analicemos los balances del año 2020 en el año 2021, lo más probable es que no sean las mejores rentabilidades, pero se va a entender por el contexto también en que estamos viviendo. También hay que analizar el contexto, uno hace análisis FODA, ve cuáles son las amenazas, las oportunidades que tienen las empresas y cuáles son las fortalezas y las fortalezas
las debilidades también que tienen las empresas cuando yo levanto el FODA. El FODA también a mí me sirve para hacer proyección. No sé si en alguno de los ramos van a ver el FODA. El FODA también sirve como una herramienta de proyección, pero además se tiene que complementar con el tema del análisis de los flujos y el análisis vertical, horizontal y de los ratios. Lo que nosotros vemos generalmente son verticales, horizontales y ratios. Voy a volver a mi lámina principal que tenía. Voy a buscarla. Ya. Habíamos quedado acá, donde estábamos mirando los estados financieros de la empresa Andrómaco y nos encontramos que determinamos las estructuras financieras y económicas, analizamos los resultados obtenidos de manera de opinar respecto a esta situación final de la empresa que estábamos estudiando. Entonces, ¿qué respondimos? Respondimos cuál era la mayor inversión de la empresa en ambos periodos, en qué rubro. Ya descubrimos que era en deudores comerciales, y el tema de el rubro de la mayor inversión, cuál es la cuenta más representativa en ambos periodos. Descubrimos ahí que eran los deudores comerciales. También revisamos el mayor financiamiento, nos percatamos que estaba dentro de los pasivos con tercero. En un año nos encontramos con que estaban en los otros pasivos financieros corrientes, y en otro año estaban en los otros pasivos los otros pasivos financieros no corrientes. Ahora, ese cambio de corriente a no corriente también es una política de empresa. O sea, cómo yo paso a tomar créditos de corto plazo y a financiarme con créditos de mayor plazo, ¿ya? Es un riesgo que se corre, sí, pero en definitiva le da mayor liquidez a la empresa también. Y las rentabilidades brutas y netas que estábamos comentando hace un momento, donde nos dimos cuenta que en definitiva la empresa es rentable en lo que decide vender, pero cuando va a descontar aquellos gastos que igual incurrió y que son necesarios para producir la renta, se da cuenta de que ha bajado su rentabilidad en un porcentaje considerable. ¿Ya? Y finalmente uno puede decir qué tal está la empresa. Mirándola en forma individual, uno puede decir que la situación financiera no es la mejor y la situación económica tampoco. Pero si la comparo con otra del mismo rubro, me puedo encontrar con que a lo mejor casi todas están pasando por la misma situación y puede ser que esta sea mejor que otra, ¿ya? No a primeras yo tengo que decir si es buena o mala la situación económica de una empresa. Ya, entonces, resumiendo, ¿qué voy a tener? Me puedo encontrar con empresas que tienen buena situación financiera y mala situación económica o viceversa. Tienen ambas situaciones desmejoradas, como es el caso de la empresa que vimos ahora, o tienen ambas situaciones buenas, ¿ya? Que espero que sean las empresas que ustedes vayan a analizar. ¿Ya? Ahora, como les decía, no es suficiente con los datos que hemos presentado ahora decidir si una empresa está bien o está mal, o es rentable o no es rentable, o si ha generado mayores inversiones o mayores financiamientos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es complementar con el análisis financiero, es decir, vamos a revisar todos los componentes del estado financiero, tanto situación financiera como estado de resultado, vamos a hacer análisis verticales, horizontales y el análisis de los ratios. En este curso no se revisa el análisis FODA ni el análisis de los flujos, pero sí también esos instrumentos pueden servirnos para hacer el análisis financiero global. Esto es lo que yo les presento en la lámina, es lo que les va a ver Sandy el sábado. ¿Ya? Entonces, yo sé que de repente es un poco más complicado, un poco más complejo, pero en general no es meterlos a ustedes en tanto
la casuística del tema del análisis de cada uno de los rubros, sino que más bien verlo en forma macro. Tomar decisiones de las inversiones, tomar decisiones del financiamiento, de las rentabilidades, cuál es el retorno de los activos, cuál es la liquidez de la empresa, cuáles son las políticas de crédito, de cobranza, de pago. ¿Estamos cobrando antes de estar pagando o estamos pagando antes de cobrar? ¿Ya? En estos tiempos, la verdad que hay que tratar de buscar un equilibrio entre lo que yo pago y lo que cobro, porque si no tengo que echar mano al capital de trabajo y cada vez ese capital va a ir disminuyendo, si no lo fortalezco con buenas políticas de cobranza o buenas políticas de pago. ¿Ya? ¿Algún comentario general? ¿Algo? ¿Entendieron algo? ¿Con qué se van? ¿Pudieron entender algo de lo que les expliqué? Sí, profe. Catherine, Igual hay dígame. que digerir un poco la información Sí. porque es bastante y no creo que todos podamos entender todo el mismo día, pero en general se entendió súper bien la clase, profe, y con el ejemplo Ya. quedó mucho más claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Porque yo igual los tengo que evaluar. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir una fecha en la cual podamos tomar una evaluación por el aula. Yo necesito que ustedes se pongan de acuerdo, no ahora, porque la evaluación la tengo que hacer antes que termine el módulo. ¿Y de qué se va a basar? Son 4 casos, yo la evaluación ya la tengo puesta en el aula, son 4 casos donde tienen que responder respecto a las situaciones financieras, las situaciones económicas, dónde están las mayores inversiones, dónde están los mayores financiamientos. Son 4 casos, hay 2 que tienen una puntuación de 4 puntos. Ah, perdón, Francisca. Dígame. No, nada. Ah, ya. Entonces, pero esa evaluación la van a hacer en el aula. ¿Ya? Ustedes pueden responder en las líneas que yo les dejo o bien hacer un archivo Excel con la información y me van subiendo el archivo. Pero ese es individual. ¿Ya? Y para eso yo necesito que ustedes fijen una fecha, menos el día martes a las 7, porque yo tengo clase en el vespertino. Pero si ahí ustedes se ponen de acuerdo, un día lunes, un día miércoles, un día jueves, porque tampoco van a poner los viernes ni los sábados. Entre lunes, miércoles o jueves. Y como estos módulos terminan, voy a ver al tiro cuando terminamos. ¿Dónde estás aquí? Ya, este módulo termina el 14 de noviembre. Entonces, a fines de octubre o la primera semana de noviembre, debiéramos estar tomando esta evaluación, porque después se van a encontrar con que todas las profesoras, Sandy y Marcela, le van a dar también trabajos y los van a tener que ir desarrollando en la semana. O sea, para mí sería ideal tomárselo la próxima semana, pero creo que es muy pronto, tal como dice Catherine, tienen que digerir esta materia y prefiero que hagan el trabajo primero y al hacer el trabajo van a tener que leer en forma grupal, van a tener que acompañarse en el análisis y si cualquier duda la tienen que hacer, ahora me la pueden hacer al correo o bien yo voy a levantar un foro en el aula, por eso les decía que tanto utilizan el aula y podemos ir haciendo las consultas y esa consulta sirve de retroalimentación para los demás. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, vamos a tener la prueba individual, que ideal sea la primera semana de noviembre, sería ideal, antes que termine el módulo. Y la prueba o la evaluación grupal, que es el trabajo, la verdad es lo mismo que hicimos con la empresa Andrómaco. Eso yo les daría, a ver, van a tener la clase con la Sandy el sábado, no mañana.
tendrían que entregarlo a más tardar ese mismo sábado en la noche o el domingo, o a más tardar así como reventar el día lunes. ¿Por qué? Porque después yo sé que Sandy les va a dar un trabajo y ahí se van a topar los trabajos. Entonces, dejemos este trabajo de la estructura financiera y la estructura económica para el lunes, dijo 17, 18, 19 de octubre. ¿Puede ser? También me lo van a tener que subir al aula. Ahí yo le puedo poner 23, 30 horas, si no, no es problema la hora. ¿Qué les parece? Y así se desocupan de ese trabajo y comienzan a realizar el trabajo que les dé Sandy. Recuerde que ella igual les va a mandar el material y lo van a tener que leer previo. Profe, una duda. Dígame. ¿La prueba se hace como en tiempo real? La prueba individual en tiempo real. Ahí Ya. yo les doy plazo. Lo importante es que nosotros nos vamos a conectar por el Zoom o el Google Meet antes. Yo les voy a dar las explicaciones, vamos a entrar al aula, se los voy a mostrar los casos, ¿ya? Y después tú te metes al aula y yo confirmo que tú estás ingresando al aula, que estás trabajando en la evaluación y ahí yo te voy respondiendo preguntas a través del chat. Ya, mi única La duda es pregunta directamente. ¿Ah, que Javiera? yo trabajo de lunes a jueves hasta las 7:45 de la tarde. ¿Ya? ¿Y tus compañeros estarían dispuestos? Ah, pero ¿te trasladas y a qué hora llegas a tu casa? No llego muy rápido, pero salgo tarde. Entonces no sé si todos quieren hacer la prueba tan tarde, por eso ¿A las 8? Yo no tengo problema. Yo tampoco tengo problema. Yo tampoco, pero el viernes 23 y el sábado 24 no tenemos clases. El sábado, 24 y el viernes 23, pero yo tampoco tengo problema en la noche. ve que por el tema del plebiscito. Ujú. Ya, yo el viernes 23 ya me comprometí, ¿ya? Pero el sábado 24, ¿estarían dispuestos a dar la prueba el sábado 24? Yo no tengo problemas ni en la tarde ni sábado 24. ¿O sería muy luego? No sé, el viernes 23 no, pero el sábado 24 sí yo podría. ¿Viernes 30? El Tenía viernes otra opción, viernes 30, 30. ya, lo que pasa es que el viernes 30 tengo yo una clase, por eso yo les decía, lunes, miércoles, jueves. Tengo una clase espejo con una Universidad de Colombia. Entonces ahí no puedo. Claro, porque yo les podría dejar la prueba en el aula, que ustedes respondieran, pero se van a encontrar, si no han hecho otra prueba igual, se van a encontrar con las dificultades y no me van a poder consultar. Profe, pero la prueba es de esta clase que vimos. De esta clase, sí. Por eso yo lo... Dígame. 31. Sábado 31, sí. ¿No es feriado? Sí, es feriado. Feliz Halloween. Sí, es feriado. Sí, no, y después me retan a mí que... Ya, pero ¿y qué pasa con el... el lunes 19 más 7, 26, más 7. Ya. ¿Y qué pasa después de la primera semana, el primer lunes de noviembre? También. Buena opción. ¿Lunes cuánto? Lunes 2. 2 de noviembre. No hay problema. ¿Cierto? Porque así también les da tiempo a estudiar y a hacerme las consultas. Pero el trabajo yo lo definiría para el lunes 19 de octubre porque se tienen que ocupar de este trabajo. Y me tienen que hacer las consultas y todo. ¿Les parece? Porque trabajando igualmente igual les va a ser más fácil. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el compromiso de ustedes? Me tienen que mandar un correo, ustedes seleccionan a la persona que va a ser de líder del grupo, me manda el correo con el nombre de todos y yo les devuelvo
el correo con la empresa que les he seleccionado. ¿Ya? Y le doy todas las instrucciones de qué es lo que tienen que Hola, hacer. receteros y receteras, y bienvenidos a Que Viva la Cocina. ¿Ya? Y de entrega, o sea, hacemos el foro, bueno, igual me pueden preguntar por correo, si no hay problema, ¿ya? Y la prueba, que es individual, la hacemos el lunes 2 de noviembre. Javiera era la que me decía que llegaba tarde. Y puede Ya, ser ¿puede ser a las 8? a las 8 yo creo que alcanzo a llegar. Sí. Ya. De todas maneras, igual si los demás podríamos empezar antes, pero la verdad es que prefiero darle la instrucción a todos en conjunto. Entonces a las 8 nos conectamos y a partir de las 8:15 empieza la evaluación. La verdad que no es muy largo y no es tan complejo tampoco. Si lo único que a mí me piden hacerles una prueba individual. ¿Ya? Como igual tenemos que esperar cómo les va a ir con Sandy y con Marcela, y yo también voy conversando con ella para saber cómo va el grupo curso también, y poder en definitiva terminar en buena lid el módulo. Y también que puedan aprender algo y les pueda servir para los futuros trabajos, sobre todo para las tesis. Después se van a dar cuenta que esta parte, cuando hagan sus tesis, sobre todo en los temas análisis económicos que hacen ustedes, es importante. Yo he guiado algunas tesis de este magíster y la verdad que los chiquillos valoran harto el acompañamiento que se les hace. ¿Y que hay alguna otra consulta, alguna duda? Porque yo igual sé que vamos a ocupar tiempo y tengo que darle un tiempo asincrónico también para que puedan leer el material. Y ahora me voy a quedar terminando la presentación para podérsela subir al aula de lo que vimos. Le voy a subir el Excel y le voy a subir las instrucciones del trabajo. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Alguna otra consulta? Sí, súper bien. ¿La grabación también se vería al aula virtual? Sí, también. Terminando acá, yo la transformo en un video en YouTube y ahí se lo subo. Porque si le subo el MP4 pesa mucho y después el aula no soporta Exacto, mucho. sí. ¿Ya? ¿Les parece? Se demora igual un poco en la graba, pero de aquí a mañana ya lo van a tener. Marlene, ¿qué es lo que es una clase espejo? Una clase espejo es